Bienvenidos a una nueva emisión de Son Derechos. Para ti, ¿qué es el derecho humano a un ambiente sano? Toda persona tiene derecho a un ambiente adecuado, el cual se considera un paso importante para la garantía de otros derechos humanos, como vida, salud, alimentación y un nivel de vida digno. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que toda persona tiene derecho a un medio ambiente saludable. Quienes respaldaron esta decisión afirman que constituye un paso importante para la disminución del declive mundial de la naturaleza. El cuidado del ambiente debe ser una responsabilidad compartida entre la ciudadanía, quienes estamos llamados a participar activamente en el ejercicio y garantía de este derecho. Corresponde a los gobiernos impulsar acciones que contribuyan a garantizarlo, como las legislaciones con enfoque en la sustentabilidad de la prestación de servicios públicos y otros asuntos relativos, así como promover una cultura de conciencia, responsabilidad y solidaridad en la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Ciertamente, en Venezuela existen leyes dirigidas a limitar la contaminación, proteger la fauna y flora silvestres y otros recursos naturales. Sin embargo, no se cumplen. Asimismo, en nuestro país no hay suficientes acciones para contrarrestar los efectos del cambio climático, lo cual pone en riesgo nuestro ambiente para las futuras generaciones. La conservación del ambiente es responsabilidad de todos y de todas. Debemos exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones. Aprende y defiende, porque tener derechos no basta. Ahora le damos el pase a Óscar Calles, quien entrevistará al biólogo marino Esteban Agudo. Bienvenidos amigos una vez más a su entrevista Son Derechos. En esta oportunidad estaremos conversando con el biólogo marino Esteban Agudo, egresado de la Universidad Simón Bolívar, quien actualmente cursa un posgrado en Ecología, Evolución y Biología de Organismos en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Óscar. Mira, Esteban, me gustaría comenzar que nos hablaras un poco sobre el tema de la biología marina. ¿Qué nos puedes comentar? Fíjate, la biología marina es un área, es una carrera muy extensa y, en mi opinión, extremadamente importante. Obvio, estoy sesgado, pero fíjate, un biólogo marino puede desde estudiar recursos pesqueros hasta trabajar con oceanografía, estudiando básicamente el comportamiento y las condiciones del océano. Entonces, realmente es una carrera que ocupa muchísimas áreas. Conversa sobre el impacto de los océanos en el mundo y me gustaría conocer tu opinión al respecto de cómo se encuentra el mundo hoy con los océanos y con este estudio. Bueno, fíjate, actualmente, al igual que todo el mundo, que el resto de los hábitats y los ecosistemas en el mundo, el océano está enfrentando el cambio climático. Y dos de las consecuencias del cambio climático son el aumento de la temperatura en los océanos, al igual que los océanos se están volviendo más ácidos, ya que todo este dióxido de carbono que estamos produciendo, que son emisiones humanas, debido a la combustión de combustibles fósiles, todo este CO2 se está depositando en el océano en parte. Entonces, bueno, depositarse en el océano disminuye el pH y el océano se vuelve más ácido. Y si a esto le sumamos el calentamiento global, tenemos un océano que está enfrentando muchos retos. Perfecto, Esteban. Entonces me gustaría también que nos comentes sobre este estudio de posgrado que estás haciendo en la actualidad. Ok, fíjate, yo estoy estudiando, como lo mencionaste ya, en la Universidad Carolina del Norte. Estoy en un laboratorio en donde todos trabajamos en diferentes proyectos, todos relacionados con biología marina. Mi proyecto tiene que ver un poco con el efecto de la temperatura sobre el metabolismo de organismos marinos y cómo esto afecta sus comportamientos y sus patrones de alimentación. Seguro, Esteban, me escucho con atención todo este tema de tu posgrado y estás hablando desde los Estados Unidos y me gustaría conocer qué estudios realizaste aquí en Venezuela a propósito de estos estudios marinos. Ok, fíjate, yo hice mi pregrado en la Universidad Simón Bolívar y durante mi pregrado estudiamos cómo la cobertura de corales
afecta las comunidades de peces en arrecifes, en los alrededores de Chichiriche de la costa y también en los alrededores de Ocumare de la costa, que son dos sistemas bastante diferentes. Si tú vas a Chichiriche de la costa, estos son lo que llamamos arrecifes rocosos, hay muy poco desarrollo coralino, lo cual es bastante diferente en los arrecifes de Ocumare de la costa, donde puedes ver corales. Los corales son organismos vivos, son animales, de hecho, aunque parecen rocas, son animales que crecen un poquito anualmente. Entonces ellos proveen muchísimo refugio para especies de peces. Para mi maestría hicimos algo similar, sin embargo lo hicimos en el archipiélago de Los Roques, que es el sistema coralino más importante de Venezuela. Si tú vas a Los Roques y buceas, haces snorkel en Los Roques, puedes ver que hay muchos sitios donde la cobertura coralina es bastante extensa. O sea, tienes corales que tienen un par de metros de altura y bueno, y toda esta estructura es lo que nosotros llamamos complejidad estructural. Y cuando hablamos de esto nos referimos a esta estructura tridimensional que provee muchísimos de espacios que sirven como refugios y como escondites para los peces. Entonces, bueno, eso es una de las razones por la cual hay tanta abundancia de peces en sitios como Los Roques. Entiendo, Esteban. ¿Y qué cuidado deben hacer las personas para mantener estos ecosistemas tan ancestrales? Fíjate, es un cuidado que va a todos los niveles, o sea, va a nivel individual con acciones tan simples como no camines sobre los corales, no toques los corales. Sin embargo, va a un nivel un poquito más alto que es el nivel de manejo, de desarrollo de políticas de cuidado, que tiene que ver con políticas orientadas a disminuir el impacto de las actividades humanas sobre estas especies. Por ejemplo, a nivel mundial tú puedes conseguir áreas que son lo que se llaman no-take zones, que son áreas en donde está prohibida cualquier tipo de actividad humana. A partir de ahí hay muchos niveles de protección. Por ejemplo, hay sitios donde solo puedes desarrollar ciertas actividades turísticas, donde o ciertas actividades turísticas, pero no pesquería, otros sitios donde sí puedes desarrollar pesquerías, pero solo pesquerías, por ejemplo, que no afecten físicamente estos corales. Por ejemplo, no pesquerías que incluyan el uso de redes, ya que cuando tú arrastras una red, esto deteriora físicamente los corales. Entonces, bueno, hay muchas medidas de manejo y que van a todos los niveles y que pueden contribuir al cuidado de estos ecosistemas. Sin embargo, hay una acción que como cubre todas estas medidas, pasa por encima de todas estas medidas, que es el cambio climático. Actualmente, como ya mencioné, los océanos se están calentando por muchas actividades que desarrollamos y esa es la principal amenaza de los ambientes coralinos en la actualidad. Sí, Esteban, es alarmante esto que nos comentas y me gustaría conectarlo con qué llamado haces tú como un especialista de los océanos hacia los estados, hacia, por ejemplo, el estado venezolano y las situaciones que constantemente se denuncian a propósito de la contaminación por derrames petroleros. Bueno, fíjate, el llamado más importante es que el Estado comience a tener una política ambiental coherente, que de hecho incluya el cuidado de estos ecosistemas dentro de su política. Y a partir de ahí, comience a desarrollar políticas coherentes y políticas realmente enfocadas en el cuidado de estos ambientes. Y por supuesto, estas políticas tienen que ir de la mano de las personas, ya que muchas personas hacen vida cerca de estos ecosistemas. Sin embargo, tenemos que entender, y esto ya se ha probado a nivel mundial, que el deterioro ambiental está muy ligado al deterioro económico. Si yo, por ejemplo, soy un pescador y vivo en una comunidad pesquera que está cerca de un arrecife coralino, probablemente mi actividad económica depende de ese arrecife coralino. Si ese arrecife coralino se deteriora, se degrada, los peces pierden estos sitios donde pueden refugiarse y en consecuencia va a haber menos peces que pescar. Si yo vivo de la actividad turística cerca de uno de estos arrecifes coralinos, si el arrecife muere y se deteriora y desaparece, entonces no hay una barrera física que interrumpa todo ese oleaje que eventualmente va a comenzar a llevarse la arena y eventualmente cambia la línea de costa. Y si yo tenía
puesto donde vendía pescado ahí cerca de la costa, ese puesto, ya no lo voy a poder tener ahí porque esa línea de costa va a desaparecer por la acción del oleaje. Entonces eso es algo que tenemos que entender y que a veces es un poquito difícil. Yo entiendo que tenemos otras prioridades, yo entiendo, estoy consciente de la situación de Venezuela, sin embargo, tenemos que entender que el deterioro ambiental también causa deterioro económico y disminución de las condiciones económicas en las comunidades. Sí, tiene un impacto determinante también en el turismo. ¿Cómo está conectado todo esto a propósito del turismo? Un turismo que debería comenzar a tener en cuenta como un turismo sostenible. Fíjate, si tú vas a muchas de estas comunidades turísticas, una de las primeras, tienes turistas, cuando tú vas a la playa, ¿qué quieres comer? Quieres comer pescado frito. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros puntos, o sea, estos recursos que se sacan de los océanos, que están muy relacionados a los arrecifes, si continúa este deterioro, se van a perder. Entonces, también tiene que haber una serie de actividades, incluyendo estudios que puedan evaluar el estado de poblaciones de peces que son de interés turístico, que son de interés, perdón, que son de interés pesquero. Entonces, bueno, eso es un primer punto. Igualmente, el turismo, un concepto que es el concepto de capacidad de carga, que es que tenemos que evaluar cuántas personas realmente tú puedes tener en un sitio que es protegido, en un sitio que está bajo manejo. Obviamente mayor cantidad de personas va a causar un mayor impacto. Entonces es una de las cosas que realmente hay que evaluar y eso se evalúa teniendo investigadores que puedan ir y hacer ese tipo de trabajo, que puedan hacer una evaluación de la capacidad de carga, de cuántas personas se pueden tener en un sitio sin que esto conlleve un gran deterioro ambiental y todo este tipo de cosas. Y esa es la única forma de que podemos garantizar un turismo que no es un turismo que va a ocurrir hoy, sino que puede ocurrir hoy y también puede ocurrir en 10 años porque desarrollamos políticas de turismo sostenible. Entiendo, Esteban. Y a propósito de todo tu estudio y toda tu área de trabajo, antes de pasar a una siguiente ronda, me gustaría conocer si en tu área de trabajo has realizado o conoces sobre algún estudio reciente a propósito del tema marino en Venezuela. Fíjate, la producción científica en Venezuela ha disminuido y parte de eso es que muchos científicos se han ido, al igual que muchas personas han migrado a Venezuela, también muchos, especialmente profesores, han migrado a Venezuela por las condiciones laborales. Un profesor universitario en Venezuela que todos conocemos. Hay un grupo de personas que siguen trabajando, a los cuales yo admiro muchísimo, partes de ellos me dieron clases, y recientemente ellos han logrado acumular mucho de estos información de estos estudios sobre biodiversidad en Venezuela y recientemente acaban de producir un paper ya que lograron desarrollar una base de datos local donde la gente que ha trabajado en Venezuela pudiera depositar parte de sus datos para hacer una red de biodiversidad a lo largo de Venezuela. Aparte de eso, no estoy muy al tanto de otros estudios que se hayan desarrollado y que, bueno, son extremadamente importantes en estos momentos, especialmente considerando el deterioro progresivo que está sufriendo los ambientes marinos en Venezuela. Sí, es un panorama retador para los próximos años que esta comunidad científica sea realmente respetada y desde el Estado se tomen políticas para también incentivar este tipo de estudios. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, fíjate, obviamente como científico en un país como Venezuela, uno deja de esperar apoyo por parte del gobierno porque te das cuenta de que tienes un gobierno el cual sus políticas están completamente de espaldas a la realidad ambiental. Entonces es un poco difícil porque como ya te mencioné anteriormente, la preservación ambiental, el desarrollo de políticas ambientales sostenibles, solo es posible si hay un trabajo hombro con hombro entre científicos, entre educadores, entre personas de la comunidad, entre gobiernos. Entonces, bueno, si tienes uno de estos lados, el cual obviamente tiene gran parte del poder completamente de espaldas, a veces se vuelve un poco difícil trabajar de esta forma. Entiendo, Esteban. Y a propósito, trasladándonos hacia el panorama venezolano, quiero que me comentes sobre este tema del plástico, los desechos en los mares.
en ¿qué tienes para hablar de eso? Fíjate, hoy en día hay muchísimos estudios sobre el tema de microplásticos. ¿Qué es un microplástico? Suena intuitivo, es plástico particulado, plástico que se va deteriorando y disminuye de tamaño, y esto es un problema a nivel mundial. ¿Qué pasa? Mucho de este plástico que llega a los océanos por que va botellas, papel, bolsas plásticas, todo esto comienza a particularse. Y se particula de una forma que hay trocitos tan pequeños que pueden ser consumidos por organismos marinos y pueden entonces moverse a lo largo de lo que llamamos la cadena trófica. Entonces, hoy en día, prácticamente todos los días o cada semana tú ves un artículo en el cual se habla que se han conseguido microplásticos en peces, se han conseguido microplásticos en tortugas marinas, incluso hay estudios que, de hecho, una persona de la Simón Bolívar, en la cual se han conseguido micropartículas de plásticos en corales, en pólipos de corales. Entonces, fíjate, todavía se están estudiando los efectos, pero imagínate, si tenemos microplástico que se está acumulando a lo largo de toda la cadena trófica, eventualmente nosotros también vamos a consumir esos microplásticos, pues nosotros consumimos peces y consumimos otras especies marinas. Entonces, bueno, ahorita es un tema que se está discutiendo en muchos puntos. Se habla, o sea, la cantidad de prácticamente no hay un sitio donde tú puedas ir y no vayas a ver basura plástica. Incluso en parques nacionales que están muy aislados, tú vas y consigues basuras plásticas. Yo trabajo en las Islas Galápagos y en cualquiera de esas islas puedes conseguir plástico. Entonces, de verdad que la cantidad de plástico en los océanos es casi que imposible de cuantificar, y el problema ahora es que se está acumulando en organismos marinos que eventualmente nosotros también consumiremos y desconocemos los efectos de esto. Esteban, ante este panorama, ¿qué puede hacer el ciudadano común ante también la falta de políticas desde el Estado en materia del medio ambiente, del cuidado de las playas, del cuidado de los océanos? Fíjate, es una pregunta compleja porque todos tenemos, ¿sabes?, prioridades del día a día. Sin embargo, el primer paso es informarnos. Hay una cantidad inmensa de recursos acerca de este tema. O sea, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano para cuidar, para poner mi gradito de arena en preservar estos ambientes? Y hay muchísimas acciones. Por ejemplo, acabamos de hablar del plástico. En Venezuela consumimos una cantidad innecesaria de plástico. O sea, yo me acuerdo de ir a comprar un queso, un jamón, y te lo dan en una bandejita de polietileno cubierto de plástico metido dentro de una bolsa plástica. O sea, producíamos mucho plástico por ser país petrolero. Entonces, una primera acción simple es disminuir el consumo de plástico. No necesitamos consumir esta cantidad de plástico. Si yo voy regularmente al mercado y digo, no me den plástico, eventualmente quizás ya no va a ser sostenible para ese mercado seguir vendiendo y consumiendo tanto plástico. Entonces es una acción súper sencilla. Igualmente, temas como hay páginas web donde tú puedes calcular tu huella de carbono. O sea, tú puedes poner los datos de qué haces tú durante tu día y te dice, mira, tu huella de carbono es esta o es esta. Y la huella de carbono tiene que ver con cuánto carbono nosotros producimos que va a la atmósfera y causa cambio climático. Entonces, bueno, pequeños pasos, o sea, de apagar la luz, utilizar menos agua. Incluso hay cambios en la dieta que podemos hacer que tienen repercusiones positivas sobre el cambio climático. Y bueno, y yo sé que es complejo pensar en esto, pero nosotros tenemos que pensar en que eventualmente cuando votemos, cuando apoyemos candidatos, sean personas que tomen en cuenta el tema ambiental. Y yo sé que eso ahorita quizás suena un poco como una panacea y una fantasía en Venezuela, pero eso es una de las principales cosas que podemos hacer. Igualmente, informarnos de qué recursos pesqueros consumimos. En Venezuela es muy tradicional comer tiburón, comer cazón, y la empanada de cazón es casi que un plato culturalmente muy significativo. Sin embargo, los tiburones es una especie la cual muchas especies de tiburones están en peligro de extinción, ya que se reproducen mucho más lento que otros peces. Entonces, bueno, yo dejé de comer empanadas de cazón hace mucho tiempo por este tema, y bueno, me dolió, fue un sacrificio porque me gustaba mucho. Sin embargo, es importante darse cuenta de que hasta estas acciones pueden tener una importante repercusión en el ambiente. Entonces, bueno, si me preguntas a mí, yo desde hace 15 años no como empanadas de cazón, y bueno, y no comer, y trato de informarme acerca de no consumir especies que pueden tener un alto impacto.
Esteban, este tema de las especies marinas, ¿qué relación tiene con el calentamiento global? Bueno, fíjate, prácticamente hay una gran cantidad de especies marinas que se están viendo afectadas por el calentamiento global, por el cambio climático. Los corales es una especie que se está viendo muy afectada, ya que, como te mencioné, los océanos se están calentando. Si tú ves los registros históricos, hoy en día hay varios grados, un par de grados por encima del promedio histórico. Sin embargo, también están ocurriendo algo que se llama la heat wave, las olas de calor, que son periodos en los cuales hay un calentamiento varios grados por encima de la temperatura promedio, y esto causa blanqueamientos en los corales. Los corales tienen una relación simbiótica entre células animales y células de algas, que son las que le dan el calor. Entonces, bueno, cuando ocurre blanqueamiento, se rompe esta relación, entonces ves el coral completamente blanco. Y eso quiere decir que pierde parte de los nutrientes que son aportados por esta alga y eventualmente muere. Y bueno, una vez que muere, esta estructura sólida se deteriora, colapsa y se pierde el arrecife. O sea, básicamente no estás perdiendo un grupo de especies, estás perdiendo un hábitat, un tipo de hábitat, un tipo de ecosistema. Por otro lado, otras especies se están desplazando. Por lo menos hay un fenómeno que se llama tropicalización de ciertos hábitats. Y estos son hábitats que antiguamente eran considerados hábitats templados, hábitats fríos. Ahora se están volviendo más cálidos, y entonces especies que no existían ahí se están desplazando desde zonas más cálidas a estas zonas que solían ser frías y ahora se están volviendo más cálidas. Y esto cambia por completo las dinámicas ecológicas entre esas especies, ya que prácticamente mudaste un grupo de especies a un nuevo hábitat. Las especies que están en ese hábitat no están acostumbradas y tienes una dinámica completamente diferente. Entiendo, Esteban. Y a propósito de todas las especies en el mar que están, digamos, migrando y moviéndose por la influencia del calentamiento global, me gustaría brevemente que nos comentes sobre el pez león en Venezuela. ¿Qué ha pasado con esa especie? Ok, bueno, primero déjame aclararlo, el pez león, o sea, la llegada del pez león al Caribe no tiene mucho que ver, o sea, no tiene nada que ver con el cambio climático. Sin embargo, obviamente es un efecto humano. Desde los años 80, finales de los 80, la gente compraba en Florida, compraba pez león para sus acuarios y eventualmente los liberaba al mar. Poco a poco esta especie comenzó a desplazarse hacia el sur y hoy en día se encuentra en todo el Caribe, incluyendo Venezuela. En Venezuela creo que lo comenzamos a observar alrededor de 2009, 2010, y ya cuando yo trabajé en mi tesis de maestría hice en ese momento yo estaba haciendo censos en varios sitios de Venezuela, censos de peces. Básicamente me metí a bucear y contaba peces. Y ya en alrededor del 2013, 2014, que yo estaba trabajando en ese proyecto, ya lo podíamos conseguir prácticamente en toda la costa de Venezuela. Incluso ya hay reportes en Brasil, que es algo bastante peculiar, ya que el sur de Venezuela, de la costa de Venezuela, discúlpame, el este de la costa de Venezuela se separa un poco de Brasil. Hay lo que se llama una barrera biológica, que es la barrera de la desembocadura del Amazonas. El Amazonas desemboca en el mar y prácticamente crea un área en el cual la salinidad es muy diferente, porque tienes ese aporte de agua dulce. Entonces esto ha funcionado como lo que llamamos una barrera evolutiva, ya que hay especies que no se desplazan hacia el sur, hacia Brasil, por esa barrera. El pez león logró desplazarse y ya se reportaba en Brasil. Entonces es una especie que es muy generalista, se alimenta de larvas de otros peces, habita entre 2, 3, 5 metros hasta 300 metros de profundidad se ha encontrado. Entonces, bueno, habita en gran parte de la columna de agua. Se ha reportado en arrecifes, en bosques de manglares, en praderas de gramas marinas. O sea, está prácticamente en todas partes. Hubo unas iniciativas de control. Sin embargo, es muy difícil controlar una especie que se encuentra o sea, que abarca todo este tipo de hábitats y estratos de profundidad. La parte positiva, si hay algo positivo dentro de todo esto, es que es una especie muy gustosa, muy versátil, tiene una carne muy blanca que la puedes preparar de muchas formas diferentes.
En algún momento, cuando yo estaba en la Simón Bolívar, todavía se hacían rallies de pesca de pez león en Chichiriche, la costa. Entonces, bueno, se sacaban 100, 200, 300 peces y después los cocinábamos y podíamos hacer ceviche, cocinarlos con hojas de plátano, freírlos. Tiene una carne de verdad muy, muy gustosa. Entonces, bueno, lo que yo recomiendo es, hoy en día hay tantas especies sobrepescadas en Venezuela que quizás no podemos enfocar en comer pez león y darle un respiro a otras especies como pargos, meros, a que sus poblaciones se recuperen un poquito. Sí, que están que no sabemos, pero han sido históricamente sobrepescadas, ya que son dos de las especies que más se han consumido tradicionalmente en Venezuela. Entonces quizás enfocarnos en pescar pez león, en comer pez león, que a la vez es bastante sabroso, y darle un respiro a estas poblaciones a ver si se recuperan. Esteban, muy importantes todas tus recomendaciones y es una situación en donde hay una alerta y donde el ciudadano debe también dar sus incentivos, conectando con esta relación que tienen las personas en el medio ambiente, en los océanos. ¿Cómo ves la nueva generación de relevo científico? Esa es una muy, muy buena pregunta. O sea, en muchos países hay una inversión en ciencia porque se ha demostrado que el recurso humano es una de las cosas más importantes que podemos tener. Obviamente, yo pienso en mis tiempos como estudiante en Venezuela y no es fácil ser un estudiante en Venezuela. Yo creo que cualquier persona te puede decir eso. No es fácil ser un estudiante de una carrera que incluye salidas de campo, ya que eso cuesta, implica desplazarte. No es un secreto para nadie el estado de las universidades venezolanas, cómo cada vez se vuelve más difícil, incluso llegar a la universidad. Si tú estás en una universidad como la Simón Bolívar, donde requieres autobuses, imagínate ya eso, y que a la vez tiene tan poca inversión y tan poco interés de parte del Estado, ya se hace muy difícil hacer eso. Eh, entonces, bueno, formar nuevos científicos, formar nuevos biólogos se ha vuelto muy difícil. En la parte positiva, yo te puedo decir, yo no me imagino haciendo nada diferente. Yo soy una persona que tuve la oportunidad de ir al mar regularmente y me gustó tanto que dije, mira, tengo que ver cómo puedo vivir estando cerca del mar, cómo puedo hacer un trabajo de esto, y lo logré. O sea, lo logré al igual que muchos compañeros míos lo lograron. Es difícil, sin embargo, y, sabes, vivir de hacer ciencia es sumamente enriquecedor. Me ha permitido ir a lugares a los cuales no hubiera podido ir de ninguna forma. Yo creo que lo mencioné al principio, pero ahorita yo estoy haciendo mi tesis de doctorado en las Islas Galápagos. Si yo no fuera científico, no me hubiera imaginado un contexto en que yo pudiera ir a Islas Galápagos. Entonces, de verdad que es algo apasionante. Yo sé que es difícil nuevamente. Eh, muchas personas de las que nos fuimos de Venezuela siempre nos ofrecemos para poner nuestro granito de arena en cualquier cosa que podamos ayudar a los colegas que están todavía allá. O sea, para nosotros es un compromiso, o sea, no nos hemos olvidado de Venezuela, es un compromiso. Entonces, fíjate, es lo que yo digo, hacer ciencia es sumamente enriquecedor y te permite ir a sitios donde quizás no hubieras pensado ir. No sé qué te puedo decir más al respecto. Y bueno, y sé que a la vez en muchos otros sitios sí se está invirtiendo en ciencia, entonces sí hay oportunidades de hacer estudios de segundo o tercer nivel en muchos otros países donde se está invirtiendo porque se ha visto la importancia de formar una nueva generación de científicos. Invertir en ciencia es un papel fundamental que queda en manos del Estado venezolano para potenciar este futuro de la ciencia. Esteban, para finalizar, ¿cómo podemos potenciar tu trabajo? Me gustaría conocer qué redes tienes, cómo las personas se contactan contigo y coméntanos un poco sobre este estudio que estás realizando de las Islas Galápagos. Chévere. Fíjate, yo creo que lo que si tienes un amigo científico, conversa con él, si tienes un biólogo, pregúntale qué haces. O sea, nosotros como científicos, una de las cosas que más nos importa es que la gente lea lo que estamos haciendo, o sea, que vean entrevistas como estas, que lean, o sea, artículos en periódicos sobre ciencia. Para nosotros eso de verdad que nos llena muchísimo.
Además, yo no conocí el primer científico que no le gusta hablar de su trabajo, así que si conoces a alguien que está estudiando una de estas carreras, pregúntale qué está haciendo y ya eso es sumamente enriquecedor. Eh, y más allá de eso, para nosotros es importante que la gente se informe sobre ciencia, o sea, que no, y que te informes un poquito más allá, o sea, que trates de leer fuentes que son un poquito más serias. No te quedes con el documental de Netflix, sino que trates de leer, sabes, fuentes un poquito más serias. Hay páginas web como Mongabay, que son noticias ambientales, que son gente muy seria, que trabaja muy duro y que además tienen programas que son muy entretenidos de escuchar o artículos que son muy entretenidos de leer. Ok, pensando en mí, yo tengo una página web, es estebanagudo.com, ahí hablo un poquito de los proyectos que estoy haciendo. De hecho, tengo 2 artículos ahí en donde hablo un poquito de los pasos si quieres estudiar para buscar un doctorado. O sea, si eres biólogo y quieres buscar un doctorado, ahí yo traté de resumir mi experiencia cuando estuve en este proceso de conseguir un doctorado en ecología marina y ahí te puedes meter y bueno, me puedes contactar y yo, ¿sabes? Siempre me pongo a la orden para leer cartas de intención, para revisar currículum de un colega biólogo que quiera estudiar afuera, siempre estoy a la orden. Y en Twitter, también estoy en Twitter y en Instagram. En Instagram pongo mucho de las fotos de Galápagos, así que algunas son chéveres de ver. Ajá, te cuento de mi estudio. Fíjate, mi tesis de doctorado tiene que ver con el tema de algo que se llama los efectos no letales del cambio climático. O sea, sabemos que el cambio climático tiene efectos que son letales. Hay especies que han experimentado extinciones locales, especies que vivían en ciertos lugares y ya no están ahí porque esos lugares se volvieron muy calientes. Esos son efectos letales. Yo trabajo con los efectos no letales, cómo el cambio climático está afectando las interacciones entre especies. Y hay interacciones entre especies, hay varios tipos. Hay depredación, básicamente quién se come a quién, parasitismo, mutualismo y simbiosis, que son relaciones de mutuo beneficio. Yo estoy enfocado en la parte de depredación. Cómo el cambio climático está cambiando los patrones de depredación. Tú sabes que la mayoría de los organismos marinos son organismos de sangre fría, como los peces, como las langostas, los crustáceos. Esto implica que su metabolismo depende de la temperatura del agua. Metabolismo es básicamente la velocidad a la cual ocurren todos los procesos internos fisiológicos. Para nosotros, somos mamíferos, nuestro metabolismo lo controlamos internamente. Los organismos de sangre fría no, su metabolismo depende del agua. Entonces, si el agua está fría, su metabolismo va a ser bastante lento, no se mueve mucho, todo ocurre bastante lento. Si el agua se calienta, todo va a ocurrir más rápido, se ponen más activos, se mueven más y en consecuencia tienen una mayor demanda energética, es decir, necesitan comer más. Entonces aquí es donde entro yo. Yo mido qué pasa cuando el agua se calienta, si realmente ellos están comiendo más y cómo esto va a afectar el ecosistema. Y esto lo estoy haciendo en Galápagos. ¿Por qué en Galápagos? Bueno, además de que es un sitio espectacular para trabajar, el hecho es que Galápagos está en los trópicos, pero no parece un ambiente tropical. Tiene cambios de temperatura bastante grandes. Si tú vas en marzo y te metes a bucear, vas a bucear a 27, 28 grados. Si vas en julio, si vas en octubre, vas a bucear a 14, 15 grados, que es bastante frío para un ambiente tropical. Entonces, este cambio de temperatura me permite medir de forma natural estos patrones de depredación. Me permiten medir si las especies están comiendo más o menos en relación a la temperatura del agua. Gracias, Esteban. Un excelente trabajo y un grano de arena que estás poco a poco dando al planeta Tierra a través de este estudio. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad en la entrevista Son Derechos. Muchas gracias a ustedes y un gusto. Gracias, amigos. Estuvimos conversando con Esteban Agudo, biólogo marino, en una nueva edición de Son Derechos, quienes los acompañamos en la coordinación general, Lisette González, en los controles de audio y cámaras, Sergio González, en la producción general, Eduardo Herrera, en las redes sociales, Danieli Rodríguez, y quien les acompañó en esta oportunidad, Oscar Calles. Hasta una próxima edición.